Bienvenida un día más a este espacio del despertar de la conciencia. En este día quiero compartirte esta información desde la vulnerabilidad y desde el corazón. Y es que este tema de cómo reconectar con tu esencia, superando los obstáculos y aumentando tu confianza y autoestima para vivir una vida libre y plena, está especialmente dedicado a ti, mujer, que eres madre y sientes la necesidad de reencontrarte a ti misma. Así que quédate, que empezamos. Bienvenidos al Despertar de la Conciencia, la radio de los despiertos. Soy Irene y te acompaño a reconectar con tu poder y tu esencia creadora, a vivir tu vida y tu propósito plenamente, a reconocer y escuchar los deseos de tu alma. Eres el héroe de tu historia, nos vemos en la cima. Bien, pues para hablarte de este tema voy a dividírtelo en 3, vamos a llamar secciones, para ir desglosando un poquito más. La primera sección te voy a hablar de cómo reconectar con tu esencia. De esto pues también te hablo más en detalle en el episodio y el podcast anterior, así que si no lo has oído aún te invito a ir a escucharlo o a refrescar tu memoria si quieres para tener claro y fresco lo que significa reconectar con tu esencia. Vamos a dar algunos matices diferentes y también la segunda sección es cómo superar los obstáculos, esos obstáculos más comunes que nos solemos encontrar. Y por último, cómo aumentar la confianza y la autoestima, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar por la primera, que es reconectar con tu esencia. Y aquí pues como mujeres y madres, pues a menudo nos encontramos tan inmersas en esa vida que está llena de responsabilidades, de obligaciones, de tareas interminables, que olvidamos quiénes somos en realidad. Así que el reconectar con tu esencia significa volver a descubrir quién eres. ¿Cuáles son tus pasiones, tus sueños? ¿Qué es lo que realmente te hace a ti feliz? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son quizás tus hobbies? ¿Qué es lo que en su momento y en su día, antes de encontrarte inmersa en todas estas responsabilidades y tareas, qué era lo que te gustaba hacer? ¿En qué pasabas tu tiempo quizás? ¿Cuáles eran tus proyectos? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cómo querías ser? ¿Qué clase de mujer querías ser cuando eras niña, cuando eras adolescente, cuando eras joven? ¿Qué mujer habías ideado en tu cabeza? Recuerdo, creo que era en el colegio, en el instituto, nos hicieron hacer un ejercicio. Sí, en el instituto, porque recuerdo que tenía 15 años y nos pusieron un ejercicio de hacer cómo nos imaginábamos o que queríamos ser cuando tuviéramos 30 años. Claro, yo escribí ahí lo que yo, pues, lo que a mí me apasionaba, ¿no? De ser esa mujer que yo admiraba, que me encantaría ser, ¿verdad? Pues vuelve un poco a esos orígenes y dedícate tiempo para ti. Encuentra un lugar tranquilo en un momento en el que puedas estar tranquila y haz esa lista de lo que te acabo de comentar. ¿Qué actividades, no? ¿Qué actividades? ¿Cómo te veías? ¿Cómo andabas? ¿Cómo hablabas? ¿Qué te llenaba? Es un poco volver al pasado, pero para traer al presente lo que realmente eres, en quizás etapas de tu vida en las que estabas más confiada, más empoderada, más segura de ti misma, en la que hiciste cosas
que dices, ostras, yo conseguí esto, conseguí aquello, y tráelo un poco aquí al presente, porque esa mujer, evidentemente, eres tú, ¿de acuerdo? Así que haz este ejercicio y de esta manera, pudiendo reflexionar en esto, dándole tu atención y tu energía a esto, podrás empezar a dar ese primer paso para reconectar con tu verdadera esencia. ¿Vale? Aquí te cuento un poquito mi historia personal en la que, bueno, yo sí que vengo de haber, vamos a llamar, estado en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, del amor propio, de la autoestima. Y mi vida siempre estuvo llena de sentimientos de autorrechazo, de autoexigencia, de culpa. Entonces, siempre me encontraba pues acompañada de esa falta de amor propio y de la constante decepción. Me decepcionaba siempre de mí misma, de la vida, ya que nunca alcanzaba mis propias expectativas en ningún área de mi vida. No me sentía suficiente, no me sentía merecedora, así que nada de lo que hiciese me hacía sentir verdaderamente plena o feliz conmigo ni con mi vida, porque vivía una vida hacia afuera, hacia lo que yo pensaba que esperaban los demás de mí, o lo que yo entendía que debía hacer para llegar a ese nivel, ¿no? de lo que se esperaba de mí, por lo que ese vacío nunca se llenaba. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera era consciente de por qué yo me sentía así. Así que eso de nuevo me llevaba a sentirme culpable por no ser feliz. Me sentía desagradecida. Y es que era víctima de mí misma, de la vida, que yo no sabía vivir siendo yo misma, totalmente desconectada de mi esencia, de mi poder. Y esto, pues un día, cuando tenía 25 años y me convertí en mamá por primera vez, pues mi vida dio un giro completamente, radical, ¿no? Y me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó también a lo que yo era capaz de hacer. Pero claro, ese sentimiento interno que yo no había trabajado en mí, pues lo trasladé ahora al hecho de ser mamá, lo que me llevó a olvidarme completamente de mi existencia. Es decir, yo ni me cuidaba, no me daba tiempo para mí, nunca estaba contenta tampoco, no me sentía suficiente como mamá tampoco. Solo me fijaba en esas carencias, en lo que podría hacer mejor, también en el no recargarme, el no tener esa energía que yo pudiese ir llenando poquito a poco, me llevaba a estar agotadísima. Y cuando caía enferma, porque mi sistema completamente, pues evidentemente se había afectado, pues yo ni siquiera me cuidaba. No, en ese momento pues ni siquiera acudía a nadie, ni a ningún profesional. Decía, no, yo no, los niños. Yo por los niños lo hacía todo. Por los niños siempre estaba la primera ahí y estaba al pie del cañón, como se podría decir, pero claro, yo me estaba cada vez vaciando y vaciando más. Y llegó un punto en el que cuando ya tenía mi segundo hijo, llegó un punto en el que yo decía, ostras, yo no sé ni quién soy. Recuerdo ese pensamiento que me llegó, digo, no sé qué me gusta, no sé cuáles son mis hobbies, es que se me ha olvidado hasta qué es lo que me gusta para pasar mi tiempo. Y esta desconexión, pues cuando llegó mi tercer hijo, por eso digo, no existen las casualidades y mi alma sabía perfectamente lo que yo necesitaba. Coincidió cuando llegó mi tercer hijo, que yo empecé a tener un despertar. En realidad fue un despertar tras otro, ya te lo contaré otro día para no hacerlo muy largo, pero empecé a reencontrarme a mí misma cuando tuve ese despertar de mi conciencia, ¿no? Y es como si me reencontrase por primera vez, para entender y descubrir que lo que me daría la llave a mi propia libertad era el ir
hacia adentro, en vivir la vida para mí y no para los demás, en escuchar mi intuición y lo que desea mi alma, en encontrar mis respuestas, mi verdad, mi esencia, y de esa manera recuperar el poder. Así que toda esta búsqueda, todo este autoconocimiento me permitió encontrar mi coherencia. Así que por eso te comento, ¿no?, que el hecho de que yo te hable a día de hoy de autoestima, de confianza, es porque yo misma estuve durante muchos años, prácticamente casi toda mi vida, en esa vida en la que yo pues no me sentía ni siquiera yo, ¿vale? Así que mi ejemplo te sirve en sea cual sea el momento en el que te encuentres, de que si yo he podido, tú también puedes. Y eso puedes tener total certeza, te lo digo, de corazón, con el corazón en la mano. Tú puedes, claro que puedes. Y repítetelo, claro que puedo, por supuesto que puedo. Evidentemente que puedo. Y ahora pues vamos a hablar acerca de esos obstáculos que nos solemos encontrar, ¿verdad? Porque al ser mujer y al ser madre, pues esto implica quizás enfrentarnos a numerosos retos, ¿no?, y desafíos, como pueden ser la falta de tiempo, también las expectativas de los demás, la autoexigencia, la falta de merecimiento. Y aquí es súper importante recordar lo que ya te vengo mencionando en este podcast, en este espacio, de que cada obstáculo es una gran oportunidad para crecer. Así que vamos a empezar a darle la vuelta si te sientes identificada con estos principales, ¿no? Porque son solo 3, evidentemente hay muchos más, pero vamos a centrarnos hoy en estos 3 que suelen ser los más comunes, ¿verdad?, que nos solemos encontrar. Y lo primero es identificar esos obstáculos, ¿vale? Por ejemplo, el tiempo. Y es que la gestión de nuestro tiempo es un constante reto. La clave está en priorizar. Y al priorizar, debemos aprender algo que a mí me ha costado muchísimo aprender, que es a decir no a lo que no es prioritario y esencial. Porque en el momento en que le estás diciendo que sí a esas cosas, a esas personas, tareas, compromisos que no son esenciales, ya te estás diciendo no a ti misma o a algo que sí es súper importante en tu vida, ¿vale? Eso es lo primero a entender. El segundo obstáculo que podemos identificar son las expectativas de los demás. Y es que a menudo podemos sentirnos, quizás es una impresión, puede ser real, que lo escuchemos literalmente, o puede ser una sensación interna, algo que se palpa, ¿no?, algo que se siente a nivel interno, de que nos sentimos presionadas, bien por la sociedad o por nuestro entorno más cercano, de lo que se espera de mí, de lo que se espera de nosotras. Y aquí es súper importante recordar una vez más que tú tienes el derecho y la capacidad de definir y elegir tu propio camino, de ser feliz, de decidir cómo vivir tu vida, ¿vale? Y el tercer obstáculo más común son la autoexigencia y la falta de merecimiento. Y aquí, como también te traté anteriormente, la autocompasión es crucial. La autocompasión, como ya te expliqué en otros episodios, no es sentir lástima, decir, ay, pobrecita de mí, porque eso jamás, como yo se lo decía ayer a mis hijos, no sientas lástima de ninguna persona, eso no es hacerle un favor a nadie, porque cuando sientes lástima,
automáticamente estás determinando que esa persona no puede hacer nada para mejorar, para cambiar, que no tiene el poder, que no tiene las habilidades, las capacidades para mejorar su vida. Y esto es lo peor que le puedes hacer a alguien, incluidos a nosotros mismos. Sin embargo, la compasión es precisamente comprender, ser empáticos, ser comprensivos, tratarnos con compasión, con amor, con dulzura, con paciencia. Así que permítete cometer errores y aprende de ellos. Así que ahora te voy a dar unas estrategias para poder superar estos obstáculos. Por ejemplo, establece prioridades en tu organización, en cómo organizas tu tiempo. Establece esas prioridades, ¿no? Puedes utilizar incluso pues agendas, aplicaciones del móvil, el calendario, para que te permitan gestionar tu tiempo de una manera eficaz. Y sí que es súper importante tener esa estructura, pero yo te voy a dar una recomendación más allá, que es pon tu esencia en esa organización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te comento que para mí me resultaba, y lo intentaba miles y miles de veces, de establecer un horario, una agenda que jamás cumplía, que después me dejaba llevar por otras obligaciones, por otros, y siempre tenemos que tener en cuenta que van a surgir imprevistos. Esto es algo a prever de antemano, que siempre ocurre, sobre todo como mamás. Pero esa flexibilidad es importante, ¿no? Pero sí que ponle tu esencia. Hasta que yo entendí que una necesidad para mí súper importante es la necesidad de variedad. Por eso yo me veía haciendo una agenda, un horario semanal, un planning semanal, que siempre era el mismo, y yo nunca terminaba cumpliéndolo, porque no estaba mi esencia ahí. Me ponía muchas tareas, sí, todo eso, pero al final no era realista porque no era yo. Entonces ahora tengo en cuenta a la hora de organizar mi semana, mi día, que yo necesito esa variedad de, por ejemplo, no todos los lunes me tengo que levantar y saber que voy a hacer lo mismo, sino, por ejemplo, puedo un día simplemente levantarme, dar mi paseo, mi caminata de 30 minutos, despejarme, recargarme, reconectar conmigo y luego simplemente tomarme un café. Quizás otros lunes serán diferentes. Y así sucesivamente. Es a lo que me refiero. Que pongas tu esencia. Y sobre todo, súper importante, esas prioridades. Y al organizar tu día o tu semana, como tú te organices mejor, pregúntate siempre esto. ¿Qué necesita mi alma hoy? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer hoy para mí? Y en base a eso, vas a apartar un hueco en ese día para hacer eso que te llena, que te conecta contigo, para luego ir estructurando las demás tareas y obligaciones, pero que eso sea sagrado. Aunque lo tengas que modificar de media hora a una hora, en vez de la mañana lo puedes poner a la tarde o viceversa, pero ese momento es para ti, porque eso es lo que te da la fuerza cada día para poder dar siempre lo mejor de ti. Así que ya no más esa excusa de no tengo tiempo, porque vas a tener tu estructura, tu organización con esas prioridades. ¿De acuerdo? Segunda estrategia, también que yo aprendí, que antes pensaba que no tenía tiempo para ello, hasta que mi mentalidad fue cambiando. Y por eso te lo puedo expresar así. Y es que dediques tiempo a personas que te suman. Rodéate de esas personas. Quizás aparta un hueco en tu semana, media horita, una horita, para una persona que te apoye, que te comprenda. Porque de esta manera estarás cultivando relaciones sanas y al mismo tiempo saciando esta necesidad que todo ser humano tenemos de ser sociables, de compartir, de aportar a otros y de recibir. Así que esto es súper importante. Personas que cuando has estado con ellas te sientes recargada de energía y no al contrario. Vigila muy bien a qué personas les das tu tiempo y aparta ese tiempo sagrado para poder conectar con esas personas también. Y tercera estrategia
muy importante también, es que practiques la autocompasión y la excelencia en lugar de la autoexigencia. Así que practica en tu día a día, como te he mencionado antes, esa autocompasión y el autocuidado. O sea, date permiso de descansar, de recargar tus energías. Y la excelencia significa que vas a dar lo mejor de ti cada día, con la autocompasión de que si algo no ha ido como te hubiese gustado, decirte en ese diálogo interno, hoy no ha ido esto en particular como me gustaría, o con mi hijo, con mi hija, o con esta persona, o no he podido hacer esta tarea que me propuse, o no me ha salido como quisiera, pero mañana lo haré mejor, haciéndolo de esta manera. Y ahí estableces esa intención. ¿De acuerdo? Permítete ser un ser humano. La autoexigencia nos lleva a hundirnos, a machacarnos, a hablarnos mal y al fin y al cabo a bloquearnos. La excelencia, por el contrario, es dar lo mejor de ti en cada momento. Es decir, yo ahora puedo dar más de lo que pude dar hace 10 años cuando fui mamá por primera vez, por lo cual no me voy a autoexigir no haber quizás hecho o dicho o lo que sea en ese momento porque no tenía esas herramientas que tengo a día de hoy. Y dentro de 5 años podré hacer más y mejor las cosas de las que las hago hoy. ¿Por qué? Porque voy evolucionando y voy siempre dando lo mejor de lo que tengo en cada momento. ¿De acuerdo? Así que, por último, decirte cómo aumentar la confianza y la autoestima, que son esos pilares fundamentales para vivir una vida libre y plena. Porque esos son dos pilares internos que forman nuestra identidad, nuestro sentir ante la vida, ante también nuestras acciones, ¿vale? Así que te dejo 4 prácticas y maneras de hacer las cosas que te van a ayudar a aumentar precisamente tu autoestima y tu confianza. El primero es el autoconocimiento. Conocerte a ti misma, identificar bien tus fortalezas y tus debilidades y aceptarte tal y como eres es el primer paso para aumentar tu autoestima. ¿De acuerdo? El segundo, ponte metas alcanzables. Empieza por metas pequeñas. Empieza por desmenuzar ese gran sueño que tienes. Desmenúzalo en pequeñas tareas hasta llegar a la más pequeña que puedas empezar aquí y ahora. Y sobre todo, celébrate. Cada pequeño logro, por más pequeño que sea, esto va a aumentar tu confianza porque va a reforzar tu confianza en ti, en que eres capaz, en que lo estás haciendo. No que lo quieres hacer, sino que ya lo estás haciendo. ¿Vale? El tercero es el autocuidado. Dedícate tiempo a cuidar de ti, a hacer ejercicio, comer de una manera saludable, a descansar. O sea, estos son las bases para sentirte bien contigo misma, tu confianza, tu autoestima, tu sentir ante la vida, evidentemente tiene que tener esa base física, mental y emocional. ¿De acuerdo? Y el último es practicar las afirmaciones positivas a diario, que sea lo primero que hagas y durante el día, cada vez que lo necesites, decirte esas afirmaciones quizás al espejo es súper efectivo para reforzar tu valor y tu capacidad. ¿De acuerdo? Y aquí, pues, de nuevo te puedo hablar de mi experiencia brevemente, como te he comentado antes que mi amor propio, mi autoestima, mi confianza en mí brillaban por su ausencia, puedo decir. Y esto me afectaba a mi relación conmigo misma, a mi relación con los demás, a mis amistades, a mi relación de pareja incluso. Y es que el amor propio, la confianza, la autoestima es algo que yo he tenido que trabajar, ¿vale? Es un proceso profundo que no se hace de la noche a la mañana, sino que vamos, como te digo, poniéndonos objetivos hasta que vamos viendo que ya vamos dominando en ciertas áreas de nuestra vida, vamos mejorando, vamos creciendo y son ya esas áreas que podemos decir tenemos dominadas, ¿no?
Evidentemente esto es un proceso continuo y siempre, siempre podremos mejorar y por eso cultivamos la excelencia, como te he dicho antes, ¿no? Así que para mí el autoconocimiento fue lo primero que me empezó a permitir el validar quién soy, el hacer consciente lo que daba por sentado, que es que hay todo un universo dentro de mí y que soy un ser humano, independientemente de todos los demás roles que yo haya ido adquiriendo en mi vida, ¿no? Y esto es esencial para desarrollar una mentalidad próspera, para darme yo el permiso de elegir mi camino. Hasta que yo no hice eso, no pude elegir mi camino, a escoger siendo un ser libre, siendo yo misma y pudiendo entonces cambiar mi vida desde el interior. Y automáticamente la calidad de mi vida mejoró en todo aspecto. Y lo que incluí en este autoconocimiento, pues incluí estos 4 aspectos que te he mencionado, ¿no? El ponerme metas realistas, metas pequeñas, empezar por ahí. El poder dedicarme tiempo a mí, es decir, yo empecé a integrar en mi vida pues esas afirmaciones positivas, el tener un diario, la meditación, el yoga, el contacto con el sol, con la naturaleza, caminar, descansar, practicar el mindfulness a lo largo de todo mi día, la nutrición, tan importante también. Son esas cosas que yo he ido paso a paso integrando y haciéndolas simplemente parte de mi vida, porque como decimos siempre, ¿no? Primero crea tus hábitos y después tus hábitos crearán tu vida, y esto es 100% real, es un proceso, no es una parada a la que vamos a llegar, un fin, sino que es un viaje precioso de disfrutarnos a nosotras mismas. Siendo mamás, viendo lo bonito de la maternidad, viendo lo bonito de la vida, de nuestras infinitas posibilidades, de nuestro poder. Y esto es lo que te permite reconectar con tu esencia, superar los obstáculos y aumentar tu confianza y tu autoestima para saber con certeza que mereces vivir una vida que te haga feliz y plena y que no vas a aceptar nada menos que eso, ¿vale? Así que de corazón espero que este episodio te haya inspirado, que te haya dado herramientas prácticas para empezar, en el caso en el que estés en esa etapa, este camino, para continuarlo siempre, sabiendo que no estás sola. Así que te doy las gracias por permitirte este momento contigo, y para mí es un verdadero honor acompañarte. Así que si te ha gustado, si también lo sientes, que otras mujeres quizás puedan beneficiarse, pues compártelo con ellas. Esta información, que el máximo de personas puedan beneficiarse y tener esa calidad de vida que todos merecemos. Así que, como siempre, te deseo muy feliz día, una muy feliz semana. Recuerda que nos veremos el próximo lunes y, sobre todo, súper importante, mi mensaje para ti esta semana es que recuerdes que el poder para cambiar tu vida está dentro de ti. ¡Chao!